Una compuerta de 4 metros de largo con forma de un cuarto de círculo, de radio 3 metros y de peso despreciable, está articulada alrededor de un borde inferior a, como se muestra en la figura. La compuerta controla el flujo de agua sobre el reborde en B, donde está comprimido por un resorte. Me pide determinar la fuerza mínima necesaria del resorte para poder mantener cerrada la compuerta cuando el nivel de agua se eleva hasta el punto C, que como podemos notar en la figura son 3 metros por encima de la articulación en A. Bueno, nuevamente vamos a resolver de dos formas. El primer método por conceptos de mecánica vectorial estática. En este caso tenemos una superficie curva, sumergida. Una de las metodologías para poder trabajar cuando tengo superficies curvas sumergidas es cortar con planos y dejar un volumen de agua atrapado y a partir de ahí hacer un análisis de equilibrio. En este caso, si yo corto con un plano perpendicular al del dibujo, como estoy notando, que tiene una dirección vertical, y corto con otro plano también perpendicular al plano de la figura, pero en forma horizontal, me quedaría de esa forma el 1/4 de circunferencia que pintamos en azul. Entonces, si yo le corto con esos dos planos, tendría ese volumen de agua atrapado ahí. Entonces, mi análisis de equilibrio básicamente serían las reacciones en A, la horizontal y la vertical, el peso, por supuesto, del agua que queda atrapado ahí entre los dos planos y la fuerza resultante de el volumen de presiones, en este caso sobre esas caras, que a la izquierda es variable, tengo un trapecio y abajo es constante. Faltaría aquí agregarle, por supuesto, la fuerza del resorte ahí en B para tener completo ese DSL. Ahí en el gráfico en 3D le coloqué esa fuerza F sub K que falta en el primer gráfico ahí a la izquierda. Bueno, finalmente en un gráfico en 3D es básicamente lo mismo que tengo ahí a la izquierda, solamente que ahí me faltó colocarle la fuerza F sub K. De hecho le puedo colocar ahora. Así ya está completo nuestro problema. Aquí estaría entonces la fuerza F sub K y ahí tendría yo entonces completo ya mi DSL. Entonces ahí tendría mi F sub K. Ok, ahí ya tengo entonces. Entonces tengo un gráfico en 2D y tengo un gráfico en 3D para poder interpretar un poquitito. Ahí en el gráfico en 3D se puede notar que cortamos con esos dos planos y queda un volumen de agua atrapado ahí, que forma parte del DSL ya con mi compuerta curva, ¿verdad? Que puedo notar. Entonces tengo el volumen de tensiones en las caras arriba y abajo, las dos reacciones en A, la fuerza del resorte y el peso del volumen de agua que queda ahí. Este sería básicamente el enfoque por fuerzas distribuidas, por supuesto, y un análisis de equilibrio de estática. En este caso, entonces, yo determino la presión en el punto A, que va a ser el peso específico del líquido por la altura de la superficie, que vemos que es 3 metros para poder llegar hasta el punto C. Tengo entonces la presión en A, 29,430 pascal. Lo mismo la presión en B, el peso específico del agua por la altura hidrostática, que es del punto B a C serían 6 metros. Entonces 98,10, que es el peso específico del agua por la altura de 6 metros, me da 58,860 pascal. Una vez que yo tengo, por supuesto, esas dos presiones ya en A y en B, básicamente la idea es agarrar y determinar esas fuerzas resultantes de los volúmenes de tensiones que están actuando en las áreas correspondientes. En el caso del trapecio, que puedo notar ahí el área de base que es un trapecio de ese volumen de presiones, lo ideal sería dividir en un rectángulo y en un triángulo rectángulo. Entonces de esa forma sacaríamos una fuerza resultante F1 y una fuerza F2. Y abajo no hay problema porque es constante ese volumen de tensiones, entonces es directamente la presión B por esa área y actúa en la mitad.
Entonces, como les había dicho, dividimos, sacamos primeramente una fuerza F1, que sería tomando la presión en A constante cuando dividimos ese trapecio en un rectángulo y en un triángulo rectángulo. Entonces, primeramente el rectángulo que tiene la presión en A, que es 29,430, por el área que sería 3 por 4, donde está actuando. Y de esa forma sacamos la fuerza F1 en Newton. Hago lo mismo con la fuerza F2, solamente que en ese caso ya sería el triángulo rectángulo. Tendría entonces la diferencia yo de las presiones entre B y A, que finalmente me queda igual, ¿verdad? Porque uno es justamente el doble del otro. Me queda 29,430, esa diferencia entre PB menos PA, por el área que es 3 por 4 y dividido 2, ¿verdad? Porque es un triángulo rectángulo, y sacaría la fuerza F2, que me sale el valor de 176,580 newton. Entonces, con esa división de los volúmenes de tensiones de forma conveniente, sacaría la fuerza F1 y la fuerza F2. Y por último, la fuerza F3 es el resultado del volumen de tensiones que tengo abajo con la presión V nomás actuando en esa área. Entonces sería la presión V 58,860 pascal por el área, que sería 3 por 4, como se puede identificar súper bien el área donde está actuando ese volumen de tensiones, de presiones constante en esa área, es 3 por 4. Por otro lado, me quedaría el volumen o el peso total producto del volumen de agua atrapado por el peso específico. Vemos que es un área de base que es 1/4 de circunferencia, por eso tenemos pi por 3 al cuadrado sobre 4, que es el área de base, por la profundidad, que sería el ancho, que es 4 metros, entonces pi por radio al cuadrado sobre 4 por 4, y después por el peso específico del agua. Y yo tendría ese peso total del volumen de agua atrapado con esos dos cortes de planos imaginarios, ¿verdad? Que yo le hice para poder hacer el análisis de equilibrio. Una vez que ya tengo toda la fuerza, pues de hecho básicamente ya tengo toda la fuerza, bastaría con hacer una sumatoria de momentos en el punto A. Cuando hacemos el momento en A, vamos a tener entonces la fuerza F1, que está actuando en la mitad, porque recordemos que la fuerza F1 es el resultado de descomponer ese trapecio. Entonces la parte del rectángulo está actuando justo en la mitad, que es 1,5. Después el momento que hace F2, como el centroide está a 1/3 del lado recto del triángulo rectángulo, al punto A sería 2/3 de la longitud, que es 3, por eso está la distancia de 2/3 de 3. Después la fuerza F3 también está actuando en la mitad de 3, 1,5. Y después tengo F sub K, que está actuando a una distancia de 3 también correlacionada. Por último, tengo la fuerza que hace el peso total del agua. Aquí sí hay que prestar atención, ¿verdad? Porque ¿dónde estaría actuando ese peso total del agua? Tendría que estar actuando en el centroide, ¿sí? Tendría que estar actuando en el centroide de la sección que yo estoy analizando. Entonces, el centroide, en el caso de 1/4 de circunferencia, si yo me fijo en las tablas, estaría a una distancia de 4r sobre 3pi para poder sacar esa distancia. Entonces, cuando yo tengo esa distancia de 4r sobre 3pi, la calculo y me queda 1,274 metros, ¿sí? Y con eso, entonces, directamente reemplazo ya en la ecuación de equilibrio de momento y sacaría el valor de F sub K, que es lo que me pide el problema, y me da un valor de 529,669,691 newton. Este sería entonces la metodología con los conceptos de centroides, los conceptos de fuerza distribuida, determinación de volúmenes de presiones, en este caso por área, para tener fuerza resultante, y después utilizando ecuaciones de equilibrio. La otra alternativa sería utilizando los conceptos de mecánica de fluidos. En el caso de los conceptos de mecánica de fluidos, es parecido al que lo analizamos ya en superficies planas sumergidas, solamente que en este caso es una superficie curva sumergida. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente utilizamos las mismas fórmulas de las superficies planas sumergidas, con la diferencia de que cuando voy a trabajar con mi superficie curva sumergida, voy a trabajar con la proyección del área curva, ¿sí? Entonces, para poder determinar una fuerza horizontal, porque ahora van a ser una fuerza horizontal y una fuerza vertical, la que vamos a determinar. Entonces, para poder sacar la fuerza horizontal,
hay que prestar atención. Vamos a trabajar, ahí les coloqué justamente en el gráfico, vamos a trabajar con la proyección de la superficie curva. Una vez que yo trabajo con la proyección de la superficie curva, es básicamente la misma metodología que vimos con superficies planas sumergidas, ¿verdad? Voy a volver a calcular una fuerza resultante de sub R, que es igual a la presión en el punto medio de la proyección del área, en este caso, por el área. Después voy a definir I sub C como la distancia del centroide de la proyección otra vez a la superficie. Y voy a determinar I sub P con la misma formulita que hayamos visto, que involucra también la inercia. De esa forma, entonces, I sub C, que es la distancia del centro de la proyección, ¿verdad? Del área, como podemos notar ahí, la proyección a la superficie, que en este caso sería 1,5 más 3, que es 4,5. Mucha atención también, ¿verdad? La inercia es también la inercia del área proyectada, en este caso la profundidad, que es 4 por la altura al cubo sobre 12, me da 9 metros a la cuarta. El área también es el área de la proyección, sería 4 por 3, 12 metros cuadrados. Y de esa forma, si yo meto en la fórmula de arriba para poder determinar el punto exacto de aplicación de la fuerza horizontal, me da un valor de 4,667, ¿verdad? Entonces, también podemos determinar, por supuesto, la presión en el punto C, que es el peso específico del agua, que es 9810, por la distancia de ese punto C a la superficie, ¿verdad? Que es 4,5, ahí tengo P sub C. Y con el valor de P sub C y A voy a tener entonces esa fuerza horizontal resultante. Fíjense, me da un valor de 529,740. Entonces yo tengo exactamente el punto de aplicación de la fuerza y cuál es su distancia a la superficie para un eventual análisis de equilibrio, como solemos hacer, ¿verdad? Entonces, muy interesante es este método, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención, por supuesto, hay que acompañar con un gráfico en 3D o imaginarme bastante bien ahí para poder hacer un análogo en 2D, para poder colocar la proyección del área. Y a partir de ahí ya son las mismas formulaciones de la superficie plana. Hay que estar atento nomás, calcular cada uno de los términos. Saco entonces esa fuerza horizontal, por supuesto, y saco el punto exacto de ubicación, ¿verdad? Entonces, cuando yo analizo el DSL, nuevamente voy a tener las dos reacciones, que sería en la articulación en A. Tengo F sub K. Fíjense que acá no tenemos ningún volumen de agua atrapado ni nada, ¿verdad? La metodología es sacar ya la resultante sobre la superficie curva, ¿verdad? Que hace justamente el agua, ¿verdad? La presión del agua. Pero cuando la superficie es curva vamos a tener siempre dos componentes, una horizontal y una vertical, ¿sí? La horizontal se trabaja con la proyección y es el mismo mecanismo de superficies planas sumergidas. Y cuando voy a analizar la vertical, presten atención aquí, ¿verdad? Hay que tomar un volumen de agua, ¿sí? Por encima de la superficie curva hasta la superficie, ¿sí? Virtualmente, digo yo, ¿verdad? Porque realmente no hay agua, acá vemos cómo está en el problema, pero es como tomar una columna de agua por encima de la superficie curva hasta la superficie y sacar ese volumen de agua total, ¿sí? Y por supuesto que apunta hacia arriba, en este caso pues la presión es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, yo en este caso dividí en dos nuevamente, ¿verdad? Para poder determinar un primer volumen, ¿sí? Que la fuerza resultante o el agua total o el peso total de agua en ese volumen le llamé FB1, que es el peso específico del agua por 3 por 3 por la profundidad de 4, que sería el volumen, me da 353,160. Y por otro lado, la fuerza del otro volumen sí es un poco más delicado por el simple hecho de que podemos notar ahí de que el área en ese caso sería el área de un cuadrado de 3 por 3 y le tendría que restar yo pi por 3 al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Entonces me quedaría esa área de base que me queda un enjute ahí, ¿verdad? Eso por la profundidad de 4, ¿verdad? Y por el peso específico yo tendría ese peso total del agua. Pero esa no es la única dificultad, ¿verdad? Una vez que yo saco esos volúmenes de agua, ¿verdad? Que tengo por encima, que yo vuelvo a repetir, lo dividí en dos para que sea relativamente más sencillo. También yo necesitaría ese punto exacto en donde está actuando FB2,
que tengo la opción de sacarlo directamente por tablas o aplicar la formulita de cálculo de centroide, ¿verdad? Y tomando un área positiva y un área negativa, y se puede determinar también ese valor de 2,33. Yo ya la coloqué acá de forma directa del centroide, de esa área plana que tengo ahí, donde está actuando. Una vez que ya tengo todas las fuerzas, el mismo procedimiento de equilibrio, una sumatoria de momento en A, y yo sacaría entonces el valor de F sub K, que me sale el mismo valor del enfoque de mecánica vectorial estática que vimos, pero en este caso ya sería para una superficie curva sumergida, cómo utilizaría las fórmulas de mecánica de fluidos.